Perdón, ya supe, ok. Entonces, dijimos que esas son las componentes de lo que es el cartucho de anestesia, ¿sí? Lo que es la zona anestésica, el vasoconstrictor, y si trae vasoconstrictor, obviamente trae lo que es el metilparabeno y el metabisulfito. Así es, y si no traje el vasoconstrictor nada más, el contenido, por ejemplo, ¿qué anestésico puede ser que nada más traiga la sal anestésica, el cloruro de sodio y el agua destilada estéril? ¿Cuál de ellos? Les pregunto. ¿Qué anestésico sería? Dime un anestésico que nada más traiga la pura sal anestésica, el cloruro de sodio y el agua destilada. Pregunto, No es la mepivacaína. ¿cuál de ellas? Al 3%. Al 3%. Al 3%, así es. Esa es sin vasoconstrictor, precisamente. ¿Y la otra? ¿Cuál otra más? La lidocaína. ¿La qué? Lidocaína. ¿Cuál de ellas? Al 2% sin vasoconstrictor. Exactamente, así es. Dígame, la lidocaína, las dos cometieron, si me ponen en el examen la lidocaína o la mepivacaína, las dos, o sea, es error. Tiene que ser la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Yo sé que el 3% yo sé que es sin vasoconstrictor, pero si me dices la lidocaína al 2%, pues las dos lidocaínas que hay al 2% son con vasoconstrictor y al 2% sin vasoconstrictor. Entonces me tienen que especificar cuál de las dos es. En este caso yo le pregunto, ¿cuál es el anestésico que trae lo que es la sala, nada más sala anestésica, cloruro de sodio y agua destilada estéril? Obviamente tú correctamente me contestas, hija, que es la lidocaína al 2% sin vasoconstrictor. ¿Sí? Entonces, y ya las otras con vasoconstrictor, pues ya sabemos que la lidocaína al 2% con vasoconstrictor, la mepivacaína al 2%, la articaína al 2%, ¿sí? Esa trae vasoconstrictor. Entonces, por lo tanto, traen lo que es el metilparabeno y lo que es el agua, el cloruro de sodio, perdón, sí, el vasoconstrictor y todo el contenido de lo que es los componentes del cartucho. Bien, ¿qué son los vasoconstrictores? Yo sé, doctor. A ver, dígame, pues ahí está. Los vasoconstrictores. Pensé que estaba preguntando. Son ¿Qué sustancias son? Sí. sustancias que producen la contracción de la pared de los vasos sanguíneos y se agregan a las soluciones anestésicas para contrarrestar la acción vasodilatadora de los anestésicos locales. Así es. Entonces, muy fácil. Los vasoconstrictores, ¿qué hacen? Si los anestésicos, así es la cuestión de los vasos sanguíneos, ¿sí? Los anestésicos dilatan es que se ensanchan, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Si lo normal de un vaso sanguíneo está así, le metes tú un vasoconstrictor y lo vas a hacer así el paso. Entonces, Lo hace más pequeño. ¿Perdón? Lo hace más pequeño. Lo hace más pequeño, lo hace más estrecho, los reduce, ¿sí? Los contrae. Entonces, por lo tanto, la sangre que pasa por ahí va a pasar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué acción va a disminuir el torrente sanguíneo en esa parte de ahí? Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón para compensar esa reducción en ese paso donde está el anestésico haciendo efecto? ¿Qué hace el corazón para compensar ese reducimiento obviamente al pasar el torrente sanguíneo más estrecho, más delgado, ¿sí? Pues va a ser más lento por ahí. Entonces, el corazón, ¿qué va a hacer? Porque esto va a producir una reacción en el organismo, ¿sí? Entonces, el corazón, para que esa disminución que se da en esa zona donde penetró el vasoconstrictor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el corazón tiene que bombear más fuerte, ¿sí? Para compensar ese reducimiento en esa zona. Entonces, en aquellos pacientes que tienen problemas del corazón, que tienen una hipertensión arterial alta, que no están controlados, ¿qué va a pasar? Pues va a bombear más el corazón para compensar ese paso, porque si no, pues el paciente se puede desmayar, ¿sí? Se puede marear. Entonces,
Entonces tiene que bombear más. Entonces, si hay un paciente que tiene problemas del corazón, como les digo, o hipertensión arterial, o que no esté controlado en un problema sistémico, pues se va a descompensar. Entonces el corazón, por lo tanto, tiene que bombear y le puede producir que, pues a lo mejor una taquicardia, ¿sí? Generalmente lo que más es una taquicardia, entonces, y eso va a producir que el paciente se vea descompensado y tenga un desmayo. Sí, ese es el detalle, ese es el problema de la reacción en un paciente que no está controlado, colocarle un anestésico con vasoconstrictor. Ya vimos las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos anteriormente. Entonces aquí los vasoconstrictores precisamente pues es la acción, contraen los vasos y al haber menos, que sea más lento la circulación de la sangre por ahí en esa parte de ahí, ¿qué nos produce a nivel de tejido? ¿Qué propiedades tiene el vasoconstrictor cuando hacemos un tratamiento quirúrgico? Nos da más tiempo. Nos da más tiempo, sí, pero ¿qué específicamente? Sí, nos va a dar más tiempo porque se alarga el tiempo de duración del efecto del anestésico local. Pero ¿qué va a hacer? Hay menos sangrado. ¿Perdón? Hay menos sangrado. Sí, produce hemostasia. Produce hemostasia, es hemostático, pues. Entonces, en esas situaciones, pues, cuando vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, si el paciente está en condiciones sanas, pues esto nos va a ayudar. Y dijimos que los que no tienen anestésico, los que no tienen anestésicos, como son la mepivacaína al 3% y la lidocaína al 2% sin vasoconstrictor, si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿cuál es el ideal? De esos dos. La mepivacaína al 3%. ¿Por qué? Porque tiene cierto efecto vasoconstrictor por sí solo, ¿no? Intrínsecamente presenta un efecto vasoconstrictor que no afecta a la cuestión del corazón. Y el otro no lo tiene. Entonces, ante ese procedimiento quirúrgico, en un paciente con problemas sistémicos de alguna enfermedad que tenga, pues el ideal es precisamente eso. A eso quiero que lleguen ustedes. A que ustedes definan, identifiquen los anestésicos y digan, bueno, ese es el que más le conviene. Este es lo que más me conviene a mí al momento de hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque mínimamente me va a reducir el sangrado y voy a tener más visibilidad y voy a tener menos problemas al estar manipulando ahí al hacer el proceso quirúrgico. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, los vasoconstrictores son sustancias que producen contracción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y los vasoconstrictores se agregan a soluciones anestésicas para contrarrestar la acción vasodilatadora, ¿sí? La acción que los anestésicos dilatan, pues estos reducen. Entonces, eso nos va a ayudar en muchas formas. Va a tener muchas ventajas, también tiene sus desventajas, pero vamos a ver cuáles son de ellas. Finalidad de los vasoconstrictores: aumenta la intensidad analgésica, lo que les acabo de decir, alarga el tiempo del efecto del anestésico y por lo tanto la cuestión analgésica, si hay un dolor o algo, pues lo bloquea. Entonces, aumenta la duración del anestésico, ¿sí? Aumenta la duración del efecto anestésico. ¿Qué otra finalidad? Disminuye la hemorragia durante un acto quirúrgico, lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Entonces, aquí, muy fácil, aumenta la intensidad, ¿sí? Al aumentar el efecto, la duración, pues obviamente se hace más largo lo que es el periodo de esa duración del dolor, ¿sí? Y lo aumenta, es más intenso y dura más tiempo el efecto. Igual aquí, la duración del efecto pues es precisamente eso, que un anestésico, ya vimos la duración de un anestésico sin vasoconstrictor, que viene siendo alrededor de 50, 60 minutos, ¿sí? Y el otro es de 4 horas con vasoconstrictor. Entonces, y disminuye la cuestión de la hemorragia. Aquí, por ejemplo, pues aquí hay una gingivitis, aquí está mejor, hay se va a hacer una extracción y sangra muchísimo. Le metemos aquí un vasoconstrictor, anestésico con vasoconstrictor ahí, nos está sangrando y se
para el sangrado inmediatamente. Lo elimino el sangrado ahí. Ya es mínimo. Y ya puedo trabajar. Porque estando sangrando, pues no se puede trabajar. Dice, la absorción del anestésico local a la sangre se hace más rápido. La absorción del anestésico local a la sangre se hace más rápido, permaneciendo menos tiempo en contacto con el nervio, con el cual disminuye la duración del efecto anestésico. ¿Sí? Cuando es un anestésico normal. Como la anestesia pasa a la circulación de la sangre, como la anestesia pasa a la circulación de la sangre más rápida y masiva, el peligro de reacciones por toxicidad se incrementan. Pues sí, cuando estamos dentro de un vaso. Por eso hay que aspirar para evitar, precisamente para evitar que sea dentro de un vaso. Disminución de la profundidad anestésica y de la duración de la acción. Es que es cuando un anestésico sin vasoconstrictor se produce un mayor sangrado. O sea, esas son desventajas de los anestésicos que no tienen vasoconstrictor. La absorción del anestésico local a la sangre se hace más rápido, se absorbe más rápido un medicamento, un anestésico que no tenga vasoconstrictor. Entonces, si se absorbe más rápido, el efecto pasa más rápido también. En un anestésico con esto es un anestésico sin vasoconstrictor, pero en un anestésico con vasoconstrictor, en la duración del anestésico, se hace, la absorción del anestésico de la sangre se hace más lento. Por lo tanto, se elimina mucho, tarda más en eliminarse y el efecto dura más. Igualmente, como la anestesia pasa la circulación de la sangre más rápido, masiva, y el peligro de reacciones por toxicidad se incrementan. Generalmente, cuando no tiene vasoconstrictor, pasa más rápido al torrente sanguíneo, se elimina más rápido, pero los efectos de toxicidad se incrementan. No así cuando tiene un vasoconstrictor que se absorbe más lento, la absorción del anestésico es más lento con vasoconstrictor, entonces por lo tanto no hay ese incremento y disminuye la toxicidad. Igual dice, cuando un anestésico normal sin vasoconstrictor disminuye la profundidad anestésica y de la duración de la acción. Obviamente, ya vimos eso, de que un anestésico con vasoconstrictor, pues dura más el efecto y precisamente sin vasoconstrictor, pues disminuye. Y se produce un mayor sangrado, dice, en la zona de infiltración cuando es un anestésico sin vasoconstrictor. Pero cuando es con vasoconstrictor, lo que es el sangrado disminuye. Ya lo verán, se van a acordar de mí en procedimientos de exodoncia. Ahí lo van a ver. ¿Ok? Dice, al contraer los vasos sanguíneos, se reduce el flujo sanguíneo. Al contraer los vasoconstrictores, los vasos sanguíneos los contrae y se reduce el flujo sanguíneo. La absorción del anestésico, la circulación sanguínea se hace más lenta, es lo que le estaba explicando, produciéndose menores niveles de anestésico en el plasma. Por lo tanto, el efecto va a ser más largo. Al haber menos concentración de anestésicos en el plasma, se disminuye el riesgo de reacciones por toxicidad, por sobredosis. Fíjese bien, al haber menor concentración, o sea, al haber la absorción del que producen los vasoconstrictores en el anestésico local, hace más lento que la circulación de sangre se hace más lenta, entonces por lo tanto se producen menos niveles de anestésico en el plasma y eso produce menos toxicidad. Pero cuando dice, al haber menos concentración de anestésico en el plasma disminuye y riesgo de toxicidad por sobredosis disminuyen muchísimo porque se hace más lento la eliminación. Dice, los vasoconstrictores aumentan la cantidad de anestésico local que permanece en y alrededor del nervio, lo que conduce a una mayor duración del efecto del anestésico. Y también dice, como produce vasoconstricción, ¿sí? Produce vasoconstricción, disminuye la hemorragia en el lugar de la administración, lo que es muy ventajoso cuando se efectúan procedimientos quirúrgicos. Esas son ventajas de vasoconstrictor.
Aquí podemos ver, dice, normalmente, una arteria normal, ¿sí? Aquí ya es con un vasoconstrictor. Vean cómo la parte roja, cómo se reduce. Y aquí uno sin vasoconstrictor, aquí hay una vasodilatación, se ensancha más la vasodilatación y con el vasoconstrictor se reduce. Entonces vean el calibre de esto es lo normal con vasoconstrictor y sin, cuando administras un anestésico, vasodilata las arterias, ¿sí? Las hace un poquito más amplias, se ensanchan más. Flujo sanguíneo normal, flujo sanguíneo restringido. Vean cómo está el diámetro, ¿sí? De lo que es del flujo sanguíneo y vean aquí cómo está reducido. Este es con vasoconstrictor y este es normal. Las desventajas de los vasoconstrictores tienen sus beneficios, pero también tiene sus desventajas, ¿sí? La vasoconstricción intensa, como la producida por la adrenalina, que es la epinefrina, puede causar necrosis. Yo cuando les dije del anestésico de la articaína, que le dije de niños, tienen que tener cuidado, menores de 4 años no se aplica. Y tienes que tener cuidado la cantidad que administras a un niño porque puede producir necrosis. Y sobre todo en las partes del paladar. Porque está ahí queda en contacto, no como los tejidos que se difunden. En el paladar queda prácticamente ahí, ahí queda lo que es el anestésico líquido, lo que es la cantidad del anestésico, ahí queda alojado. Entonces, si es una cantidad considerada un cartucho, le vas a producir necrosis, le vas a quemar ahí, le vas a producir una lesión. Entonces, por ese motivo debe evitarse la adrenalina por vía intercutánea. Ahora, como se absorbe también en la circulación, debe evitarse su uso en quienes no se desea estimulación adrenérgica. Ahorita vamos a ver eso. Los vasoconstrictores más utilizados en odontología son la epinefrina, norepinefrina. ¿Es la epinefrina? Mecanismo de acción, dice, estos ejercen acción directa sobre los receptores adrenérgicos. Los anestésicos, los vasoconstrictores son adrenérgicos. Estos se encuentran en distintas partes del cuerpo y los agrupan dos tipos, los alfas receptores y los beta receptores. Eso es algo, a ver si lo entienden, ¿no? Vamos a leerlo nada más. Alfa receptores, su estimulación produce contracción en los músculos, en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Los alfa receptores, o sea, es lo que produce, los alfa receptores son los que producen la vasoconstricción, la reducen. Entonces, estimulación que puede contraer la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Los beta receptores, su eliminación su estimulación, produce relajación de la musculatura lisa. O sea, aquí produce vasodilatación. Se dividen en beta 1 y beta 2. El beta 1 se encuentra en el corazón e intestino y son los responsables de la estimulación cardíaca y de la lipólisis. Y la beta 2 se encuentran en los bronquios paravascular y producen broncodilatación y vasodilatación. Generalmente los betas los vamos a encontrar en los anestésicos, ¿sí? Los beta receptores y los alfa receptores los vamos a encontrar en los vasoconstrictores. A nivel oral, el periodonto, su mucosa bucal predominan los receptores alfa receptores. Sí, vean eso, ¿no? A nivel oral, el periodonto, la su mucosa bucal, o sea, todo lo que es en boca, predominan los receptores alfa, los receptores alfa, que son los que producen, donde se va a producir una vasoconstricción, que es donde actúan los vasoconstrictores. Se reconocen dos tipos de receptores, ya dijimos, los alfas y los betas, los adrenérgicos. Acción alfa-mimética, su efecto es contraer la musculatura lisa, ¿sí? Contraer la musculatura lisa son los alfa receptores, ¿sí? Y estos, ¿qué nos va a generar? Nos van a generar un aumento de la presión arterial, produce piloerección, sudoración y midiasis, se produce contracción de los vasos sanguíneos,
y vasodilatación en el músculo esquelético, ¿sí? Generalmente esas son las reacciones de los vasoconstrictores. La acción betamimética, su efecto es relajar la musculatura lisa. Por ejemplo, baja la presión arterial por vasodilatación periférica, estimula el trabajo cardíaco y produce broncodilatación. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, a los pacientes que tienen baja presión, no alta presión, baja presión, pues puede producir vasodilatación periférica y estimular lo que es el trabajo cardíaco en los que tienen baja presión. Entonces hay que tener cuidado también en ese tipo de situaciones. Y los más comunes son las catecolaminas, ¿sí? Las catecolaminas son naturales y es donde desde ahí se derivan la epinefrina, norepinefrina, isoproterenol y la dopamina. Y los no catecolaminas, que son los sintéticos, pues las anfetaminas, metanfetaminas, efedrina, todas las drogas, mepentermina y la fenilefrina, y igualmente la metoxamina. Entonces, esas son drogas no controladas, que generalmente las no catecolaminas son derivados de los sintéticos, de las no catecolaminas. Y los naturales, pues vienen siendo precisamente, me sacó. Viene siendo lo que usamos nosotros, estos tres, la epinefrina, norepinefrina y la norepinefrina, que norepinefrina viene siendo igual un derivado de la epinefrina, que es el que contiene la mepivacaína, el 3%, las mepivacaínas, el vasoconstrictor que contiene el 2% es la levonorepinefrina, ¿sí? Es un derivado de la epinefrina. En la fórmula de la mepivacaína con vasoconstrictor, ahí viene la mepivacaína al 2%, 36 miligramos, la levonorepinefrina 0.018 mililitros, ¿sí? Y ya viene lo que es el vehículo, que es de 1.8 mililitros, lo que es el cartucho. Generalmente la epinefrina actúa de igual manera en receptores. Se usa en concentración de 1 al 50.000, al 100.000 y al 300.000. Al estimular receptores beta produce aumento del trabajo cardíaco, taquicardia, produce aumento de la presión arterial, produce frecuencia y fuerza de contracción del corazón. Vean todo lo que ocasiona. Entonces, se emplea como hemostático, que aumenta el consumo de oxígeno y promueve la glucogénesis. ¿Sabe qué? Entonces, vean todo lo que puede producir. Entonces, eso en un paciente con problemas en un paciente con problemas cardíacos, pues lo vamos a llevar, ¿sí?, a una situación, pues no muy favorable para él. Y para nosotros, pues nos vamos a pegar el susto de nuestra vida si no tenemos el control de eso. Entonces, por eso es la contraindicación en los pacientes enfermos, en los pacientes con problemas sistémicos. Esa es una de la cuestión de la contraindicación, porque si es un paciente que tiene problemas del corazón, pues obviamente pues le vamos a aumentar lo que es el trabajo cardíaco y le vamos a incrementar la presión arterial, ¿sí? Y si ya la trae alta, pues imagínense, y frecuencia y fuerza de contracción del corazón. ¿Por qué? Porque va a bombear más rápido, va a hacer trabajar más. Entonces, ese es y eso es lo que nos puede producir un problema de taquicardia. No usar epinefrina, vasoconstrictor, en pacientes con hipertiroidismo, diabetes no controlada, hipertensión, crisis hipertensiva, infarto al miocardio, periodo anginoso. Y estos pacientes, y no se deben meter en pacientes donde
se le realizó una cirugía del corazón en los últimos 6 meses. O sea, después de 6 meses hay que atenderlo. Antes no se puede meter un anestésico ni atenderlos. ¿Ok? Dice norepinefrina, que es la epinefrina, se actúa sobre receptores alfa 90% y beta 10%. Es un vasoconstrictor de acción periférica sobre el territorio venoso, pero eso no actúa como hemostático. Entonces, pues decía que la potencia equivalente, bueno, esto no tiene caso, porque lo que vamos a ver más, nos vamos a enfocar más a la epinefrina y a la norepinefrina. La felipresina es la que viene en la pilocaína. Fíjense bien la diferencia. Lo que vimos es a nivel arterial. Dice, es un polipéptido sintético derivado de la hormona vasopresina. No es un vasoconstrictor simpático mimético. ¿Sí? No modifica la presión arterial. ¿Se acuerda que es que dije la pilocaína con felipresina? No modifica la presión arterial ni acción directa al miocardio. No es arritmogénica como sucede con los vasoconstrictores de las catecolaminas. Presenta una acción directa sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y no presenta una acción sobre el sistema nervioso central. Contraindicado en embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué está contraindicado en embarazo? Produce contracciones. Porque contiene un elemento parecido a lo que es la oxitocina que puede producir contracciones, ¿sí? Exactamente. Entonces vean cómo este no es propiamente un vasoconstrictor. Dice, no tiene acción en la transmisión de los nervios energéticos, de manera que no se puede usar en aquellos pacientes que están en tratamiento con inhibidores, que se puede usar en aquellos pacientes que están con tratamientos con inhibidores de la monoaminoxidasa o antidepresivos tricíclicos. Esos son medicamentos para pacientes psiquiátricos. Esto es la monoaminoxidasa y los antidepresivos tricíclicos, que son medicamentos controlados, ¿sí? Entonces, este tipo de anestésicos se puede usar en este tipo de pacientes. Los pacientes que llegan alterados, que están con el psiquiatra y que están tomando este medicamento, no tienen ningún problema. Sin embargo, cuando se le administran dosis mayores, que las terapéuticas pueden deteriorar el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, obviamente, tiene sus límites. Acuérdense de lo importante que es de las dosis máximas. La dosis máxima hay que respetarlas. Entonces aquí dice, sin embargo, cuando se le administran dosis mayores que las terapéuticas, o sea, que las indicadas, puede deteriorar el flujo sanguíneo en las arterias coronarias. Entre sus características están ejercer una acción vasoconstrictora en los pilares venosos y mucho menor a nivel arterial. Entonces, estos normalmente ejercen. ¿Por qué no producen hemostasia la felipresina? Porque actúa a nivel de los capilares venosos y no de los arteriales. ¿Sí está queda claro eso? Ya se los había dicho. Entonces, lo que proporciona menor isquemia y menor efecto, o sea, por lo tanto, un menor efecto hemostático que los vasoconstrictores adrenérgicos de las catecolaminas. Entonces, estos es a nivel venoso y los vasoconstrictores normales de la epinefrina es a nivel de los vasos sanguíneos, de lo que son de las arterias. Sus efectos sobre el corazón son menores a los provocados por los vasoconstrictores. Estamos hablando de la felipresina. Los efectos de la felipresina sobre el corazón son menores que los provocados por los otros vasoconstrictores, no pareciendo ejercer alteraciones isquémicas. Su toxicidad, estamos hablando de la felipresina, es muy baja. No eleva la presión arterial tanto como la adrenalina o la noradrenalina. La adrenalina es la epinefrina, es lo mismo. Entonces, tiene un efecto fíjense bien, oxitóxico, como lo que es, por lo que se recomienda no usarla durante el embarazo, de la oxitocina, lo que ahorita les pregunté, que me contestó su compañera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.
Pricanés, ese es tu nombre, que es la prilocaína, con felipresina al 3%. Al 3 y viene también al 4%, al 3%, sí, al 3%. O al 4% también la citanés viene al 4%. Entonces, aquí hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Ok, esta aquí le vamos a dejar para mañana terminarles de dar lo que es la hipertensión, la diabetes, dónde está todo contrarrestado. ¿Sí? Para finalizar mañana con lo que es los vasoconstrictores. ¿Preguntas? ¿Preguntan, niños? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, entonces, le tomo la lista. Ok, entonces, ustedes, mañana es viernes. Entonces, como les dije, lo que es se me fue. El repaso lo vamos a ver en presencial. Así quedamos, ¿no? Para mañana terminar con eso y ya vemos que esperemos que ya la próxima semana ya sea presencial, que yo creo que sí. Entonces, yo quiero que así sea, pues, ojalá. Y empezamos a programarnos para continuar con los exámenes. Porque si no se da la semana que entra, digo que voy a tener que programar exámenes por aquí, por Classroom. Pero antes de eso, pues sí tendría que me gustaría darles lo que es un repaso general para para aquellos dudas que tengan, entonces para poder ayudarles a solventar esas dudas, porque sí, ya es mucha información. Hay mucha información. Entonces vamos a ver la manera de hacerlo de que no les afecte para poder ingresar a clínica. Entonces, si no hay preguntas, pues aquí la dejamos. ¿O alguna pregunta que tengan? ¿Están ahí o no están? Por Sí. mi parte no, doctor. ¿Y por qué no contestan? Pues
Bueno, pues, si no hay más, pues aquí la dejamos. Muchas Gracias. gracias. Hasta mañana. Gracias. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y ojalá. Gracias, profe. Gracias. Dale. Sí, pase buen día.